Dios les bendiga, hermanos y hermanas. En esta tarde, esta noche, queremos compartir algo especial con ustedes. En realidad, seguimos con el tema que hemos decidido estudiar, que hemos titulado Demasiado pronto para rendirse. Hoy estudiaremos la vida de un personaje, y el personaje es Jacob, a quien se le denomina el padre de la genealogía, a quien se le puede atribuir el título que Dios nunca dejó de amar a su padre y nunca dejará de amar a sus hijos. Pero ¿cómo empieza la vida de Jacob? ¿Cómo empieza esta vida de este personaje, de este hombre, en el cual podríamos nosotros decir que es el padre de la genealogía, en donde da inicio todo lo que es el tema de construir una genealogía que más tarde se constituiría en un pueblo y de quien vendría y nacería Jesús, el Mesías, el Redentor de toda la humanidad? Si bien es cierto, su padre Isaac, su abuelo Abraham fueron los patriarcas, pero es en Jacob donde empieza toda esta genealogía, donde sus 12 hijos se constituirían más tarde en las 12 tribus del pueblo de Israel. Pero alguien dijo que leer una genealogía es como leer una guía telefónica. En cierto sentido, a veces es muy complicado, ¿no? Es muy complicado. ¿Por qué? Porque leer una guía telefónica seguramente sería muy aburrido, ¿no? Pero la genealogía de Jacob es algo muy importante. Primeramente, la genealogía de Jacob dio y constituyó al pueblo de Dios. Recuerden que esto es importante, ¿no? Las 12 tribus de Israel vienen de los 12 hijos de Jacob. También la genealogía de Jacob dio origen a lo que sería la genealogía del reino de Dios. Recuerden que de ahí nacieron reyes, como por ejemplo el rey Saúl, el rey David, y vienen con una genealogía de reyes, que más tarde esa genealogía de reyes va a ser representativa e importante porque Jesús tendría el linaje del rey David. Y más tarde, hermanos, también esta genealogía es importante porque es de aquí de donde nacerá el Mesías, Jesucristo, ¿no? Nacerá en medio de todo esto. Pero la familia de Jacob, ¿qué tipo de familia era? Tristemente, la familia de Jacob era una familia disfuncional. La vida de Jacob no fue para nada fácil. Tenían diferencias entre hermanos mellizos, ¿no? Diferencias que tenían con él eran diferencias de valores. El uno era rudo, mientras que el otro era más, como diría yo, alguien introvertido. El uno era extrovertido y le gustaba salir al campo, le gustaba hacer las cosas con los animales, cazar, mientras que el otro le gustaba el hogar, le gustaba el estar en comunión tal vez con su madre. Había una preferencia. La familia de Jacob era dividida en cuanto a la preferencia. Su madre prefería a su hijo Jacob y esto causó más tarde un conflicto, aunque en realidad el primogénito era Esaú. Su madre ayudó a Jacob a poder comprar esa primogenitura y luego que sea vendida a Jacob y de esa manera engañarle en todo eso, ¿no? Tristemente esto les llevó a más problemas, más problemas. Esta preferencia les llevó a los problemas dentro de su familia, que al sentirse amenazado por su hermano, después de haberse enterado de que le vendió la primogenitura delante de su padre, él fue enviado por su madre donde su hermano Labán. Estos son de la tierra donde ellos vivían a la tierra de Padán. Esta tierra de Padán, hermanos, estaba a 800 kilómetros de distancia del lugar en el cual estaba. Para nosotros en este tiempo tal vez 800 kilómetros sería poco, aparentemente, ¿no? Pero recuerden que en la manera en cómo tenían que viajar ellos, eran a través de camellos, tenían que hacerlo a pie. Eso significa que estaba literalmente muy lejos, muy lejos. Hasta el punto en que su madre no volvió a verlo nuevamente a su hijo. El momento en que se despidió de él, no lo volvió a ver hasta que murió. Esta familia, la familia
de Jacob era una familia disfuncional. Y tristemente cuando llegó donde su tío no fue la excepción, sino continuó con esta serie de cosas que le pasan a Jacob en una calamidad, ¿no? 20 años. 20 años tuvo que trabajar para su tío Labán. Y 14 de esos años fueron años terribles, en lo cual él tuvo que pagar mucho el precio por su esposa o por tener su familia. 14 años, total 20 años estuvo con Labán. Y todas estas cosas que le pasaron ahí fueron parte de su familia, ¿no? Familia en la cual se encontraba este Jacob. Más tarde, la familia en la cual tenía que vivir junto a su suegro, después de que pagó la deuda de sus esposas, 14 años, continúa con el engaño. El suegro se considera un engañador, eh, engañando a quien engañó. Esto es algo interesante, ¿no? Como ya les había dicho, con su esposa, por casarse con su esposa Raquel, tuvo que pagar 7 años, pero primeramente fue engañado dándole a su esposa Lea. Fue perjudicado más tarde en su salario, cuando por fin decidió que le daría una parte de la paga a través de las ovejas. Eh, Jacob fue alterado en su negocio 10 veces. 10 veces. 10 veces fueron alterados su salario. Imagínense, ¿no? Este hombre tan orgulloso, tan grave el problema en cual le llevaba al punto en que 10 veces terminó en su salario alterándole. Pero llegó un momento en que esto tenía que cambiar. Tenía un momento de cambiar. Pero previo a este cambio, en salir de todo eso, sucedieron varias cosas en la vida de Jacob. Jacob, la muerte de su padre, la muerte de su esposa, la muerte de su hijo favorito. Todas estas cosas tuvieron algo muy profundo en la vida de Jacob. Pero una cosa marcó la vida de Jacob. Ese momento en el que marca la vida de Jacob es cuando él tiene un encuentro personal con Dios en Betel. Dice la historia que Jacob se encontraba durmiendo, hizo de almohada una piedra y esta piedra la colocó en esa almohada. Cuando en la noche él tuvo un sueño. Este sueño era que él soñaba que había una escalera puesta en la tierra y se ponía y se estiraba tan alto que conectaba la tierra con el cielo. Y dice la escritura que los ángeles subían y bajaban por esa escalera. Fue ahí donde Dios se le apareció y le dijo a Jacob: he aquí, Jehová estaba en lo alto. Y le dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, de tu padre, el Dios de Isaac y de tu descendencia. Tu descendencia será como el polvo de la tierra, y te extenderás de occidente al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán bendecidas en ti y en tu simiente. Escuche bien lo que dice: y he aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré y traeré a esta tierra, porque te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Hermanos, esta es la promesa de Dios. Cuando Jacob se despierta de todo esto, cuando se despierta al día siguiente, la escritura dice que es algo que cambia la vida de Jacob. ¿Qué es lo que cambió? Mire lo que dice la escritura. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel. Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y no volviere en paz en casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será
casa de Dios, y de todo lo que me dieres del diezmo apartaré para ti. Hermanos, ¿por qué? ¿Por qué Jehová, por qué lo que hizo este voto Jacob? Porque ¿sabe qué? Porque él dice en el versículo anterior a este, dice, y despertó Jacob del sueño y dijo, ciertamente Jehová, este es tu lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Tremendo, ¿no? Lo que está diciendo aquí la escritura. La escritura está diciendo que Jacob entendió que ese lugar era casa de Dios y puerta del cielo. Hermanos, cuando esto pasa en la vida de Jacob, las cosas cambian. Las cosas van a cambiar en su actitud, en su forma de ser, en su forma de hacer las cosas, en su manera de pensar. Las cosas van a cambiar y se va a dar cuenta que no hay momento que perder. Hay que comenzar a trabajar y hay que emprender el viaje de retorno a ese lugar, a esa casa de Dios, a esa tierra prometida que Dios les va a dar. Entonces, Dios comienza a preparar un equipaje nuevo en el viaje de Jacob de regreso a su hogar. Tristemente, en este viaje las cosas no iban tan bien. Y una de las cosas que pasa, que cuando regresan en medio de todo eso, su hija, Diana, fue violada. Sus 2 hijos se convirtieron en asesinos. Y su hijo favorito, José, fue vendido. Bueno, para él considerado muerto. Pero, pero todo esto pasó simultáneamente en el proceso de estar de regreso a esta casa. Pero pasado el tiempo, entendemos de que la aparente muerte de José no era otra cosa sino un propósito de parte de Dios. Dice la historia, y confirma la Biblia, que, que Jacob, cuando tenía 130 años, volvió a encontrarse con su hijo en Egipto. Y después pasaron 17 años cuando él murió en paz, en paz. Jacob, la vida de Jacob, una vida increíble. El padre que es un padre sufriente, pero que Dios le había prometido amarle y también no olvidarse de él. Pregunta, ¿qué es lo que hace de Jacob un hombre de, de verdadero valor? ¿Qué hace de Jacob este padre al cual Dios le muestra su amor? Déjeme darle algunas cosas importantes que son claves en la vida de Jacob y creo que son claves también en nuestra propia vida. Número uno, la fortaleza viene de Dios cuando sabemos que pase lo que pase, Dios nunca va a dejar de amarnos. En la Biblia encontramos que dos veces a Jacob, la Biblia describe en Malaquías capítulo 1, versículo 2 y en Romanos 9, 13, que Dios amaba a Jacob. ¿Y sabe qué? La misma cosa que dice la Escritura a favor de Jacob, dice muchísimas veces acerca de nosotros, de sus hijos. Entonces, pase lo que pase, número uno, pase lo que pase, Dios nunca va a dejar de amarnos. Entonces, esto es la primera cosa por la cual debemos de entender de que nosotros tenemos que continuar en nuestro peregrinaje, en nuestra vida aquí en este mundo. Número dos, la voz de Dios. La voz de Dios. Oír la voz de Dios. Escuchar la voz de Dios es escuchar a Dios mismo. Cuando Jacob se encontró con el Señor en Betel, él escuchó la voz. Él escuchó la voz y entendió lo que había soñado y entendió lo que había visto. Y él hizo un pacto. Un pacto, ¿por qué? Porque una voz determina un compromiso. Un compromiso de seguir adelante, sabiendo que lo que uno oye y lo que uno ve cambia la manera en cómo nosotros decidimos cada día las cosas. Entonces, si Dios nos dice algo, es porque Él nos va a dar su voz, ¿entiende? Su palabra lo es todo. Su palabra lo es todo. Número 3, no debemos derrotarnos en el proceso. ¿Por qué? Porque Jacob tenía que aprender de la disciplina. Tristemente, nosotros muchas veces tenemos que aprender cosas
no por medio del consejo, sino tenemos que aprender por medio de la experiencia. Pero Dios no deja a un lado la disciplina. ¿Por qué? Porque en el libro de Hebreos dice que Dios ama al que disciplina y somete a aquellos que son sus hijos y solamente disciplina a quien es su hijo, porque dice que Él no disciplina a quien no es hijo. Pero disciplinarnos en el principio es difícil, es duro, porque la disciplina no es algo que causa alegría, gozo, es algo que nos llena como diríamos, de ese gusto de hacer las cosas, sino la disciplina tristemente es algo duro, duro. No sé qué es lo que está pasando a usted, pero seguramente usted se va a dar cuenta de que a veces Dios tiene que disciplinarnos para que nosotros entendamos lo que es bueno, lo que es verdadero, lo que es puro, lo que es necesario. Charles Spurgeon decía que Dios no permite que sus hijos tengan éxito al pescar. Y tenía toda razón. Tenía toda razón. ¿Por qué? Porque créanmelo, creo que Jacob tenía que aprender de la disciplina de Dios. Entonces, cuando él tuvo que ser engañado, él aprendió que no puede confiar en las personas, que solamente puede confiar en Dios. ¿Entiende? Y esto es muy importante. Las disciplinas que Dios nos pone tienen un propósito. Y eso es la tercera cosa que vamos a entender. Es que los propósitos de Dios se van a cumplir en el tiempo de Dios. Escuche bien. Las cosas no se demoran. Las cosas no llegan atrasadas. Las cosas llegan en el tiempo exacto. Pero el tiempo exacto no es mi tiempo, ni es su tiempo, es el tiempo de Dios. El tiempo de Dios. Es el kairos de Dios. El kairos de Dios es el momento en el cual Él va a hacer las cosas en el momento perfecto. En el momento perfecto. Tristemente, Jacob en algunos casos se desesperó. Su esposa en algún momento se desesperó. ¿Entiende? ¿Y qué es lo que causó? Causó problemas, causó dificultades. Cuando nosotros adelantamos el tiempo y no es el tiempo de Dios, entonces nos metemos en problemas. ¿Qué es lo que tenemos que aprender? Es que cuando parece que las cosas se salen de nuestro tiempo, recuerde que el dueño del tiempo es Dios. Él hará las cosas en su tiempo, en su propio tiempo, en el tiempo perfecto de Dios. Y recuerde que Él no va a llegar atrasado. Él va a llegar en el momento preciso, el momento preciso. Cuando miramos la vida de Jacob y vemos que José es vendido, imagínense esto, ¿no? Para Jacob, el propósito era algo para depresión, para angustia, para desesperación. Pero Dios tenía un propósito y tenía un tiempo. A ese tiempo Dios le dio un origen clave y de la misma manera como a José le llevó y le dio el privilegio de poder ser parte de la salvación del pueblo, así también llegará en el tiempo correcto, sin que antes usted se rinda. Y por último, la vida de Jacob tiene un lema, y es bendecidos para bendecir. Bendecidos para bendecir. Una de las cosas que me gusta a mí mucho es que cuando nosotros vemos en la vida de Jacob, es que él recibe bendición, pero su bendición no era una bendición para sí. En él son benditas todas las naciones de la tierra. En él fueron benditos todas las tribus de Israel. En él salió un linaje maravilloso que sirvió a Dios. Se volvieron una gran multitud. Cuando llegaron a Egipto apenas eran 120. Cuando salieron de Egipto eran 2 millones de personas. Todas estas personas de alguna manera constituyeron el pueblo de Dios y todas estas personas más tarde se volvieron millones de millones. Y muchos llevaron el evangelio, la palabra hasta los fines de la tierra, los confines de la tierra. Así hemos llegado nosotros también a escuchar de Dios, bendecidos para bendecir. Hermanos, estas cosas son importantes, no debe rendirse, aunque a veces venimos de una familia disfuncional, en la cual tenemos muchas dificultades. Llega el momento en que nos encontramos con Dios en Betel, en su casa, con un propósito. Ese propósito es el que debemos aprender día tras día. ¿Cómo? ¿Cómo aprendemos?
Aprendemos cuando nosotros oímos la voz de Dios. Cuando Dios nos disciplina y aprendemos las cosas que Él nos quiere enseñar. Aprendemos cuando Él dice que nos ama y realmente experimentamos ese amor. Y sobre todo, aprendemos cuando nosotros nos damos cuenta que el tiempo de Dios es el tiempo perfecto que conecta el propósito de Dios con el tiempo de Dios. Y recuerden que somos bendecidos para bendecir. Si no bendices con tu bendición, te estás perdiendo de la más grande de las bendiciones, el poder bendecir a otras personas. Hermanos, no decaiga demasiado pronto para rendirse. Ánimo, siga adelante. Dios le bendiga.